Hola a todos chicos, chicas, señores y señores, aquí es S de Anime. Y bueno, por fin otro vídeo de la subsaga de la saga de Versus. O saga de Versus secundaria. O saga de Versus versión S de Anime. O... bueno, me entienden. Dejémonos de presentaciones y vamos con lo que nos interesa, el vídeo en sí. Primero tenemos a unos seres algo extraños. Por ejemplo, uno que simple y llanamente se estaba riendo con las siguientes palabras. Esto es destornillante. Mientras todos hacen sus malditas conspiraciones, estamos pudiendo campar a nuestras anchas. Sin duda. Es lo mejor que nos ha pasado, ¿no creen? Decía una voz bastante extraña. La misma palabra venía de un emisor con un tono en parte humorístico, pero a la vez sombrío, denotando qué clase de ser era. No por nada su nombre era sinónimo de terror, es un universo. Kairos, el dios menor del tiempo. Paciencia, aún no podemos hacer lo que deseemos. Aún si están centrados en un universo, no quita que alguno de ellos pueda interferir en nuestros planes, y eso no nos convendría para nada. Dijo un ser de gran conocimiento y un poder sin duda verdadero, el verdadero maestro de la esgrima y de la oscuridad, el gran Xehanort, el portador de una de las llaves espada más poderosas. Sin duda ambos tienen razón, pero tampoco nos debemos olvidar de que la patrulla del tiempo posiblemente hayan reclutado a quienes frustraron nuestros planes en primer lugar. ¿No crees lo mismo que yo? Decía el gran dios demonio Demigruda, para dar un panorama completo a los problemas que tendrían que solucionar al conquistar los mundos. De todas formas, parece que este títere nos librará bastantes problemas, dijo el espectro divino mostrando a los otros dos lo que estaba sucediendo en Britania, más específicamente en la capital del reino, donde Arkham estaba frente a toda una legión de caballeros sacros en Lyonés. ¿Quién eres? ¿Por qué tienes esa fuerte presión demoníaca?, preguntaba Hilsunder en un tono demandante, pero no recibió respuesta. Hablaba tan solo que fue recibido por un poderoso ataque de su rival, mismo que con una velocidad superior a Hilsunder tiró al suelo a todos los demás caballeros junto a él sin demás complicaciones. Yo soy Arkham, dijo con una voz bastante penetrante para los caballeros ahí presentes. Todos estos se pusieron en guardia observando cada paso y movimiento, hasta el más mínimo gesto de aquel tipo, pero todo fue inútil. La velocidad superior de Arkham le permitió, junto a su habilidad de teletransportación, tirar nuevamente a todos al suelo, menos a Hilsunder, quien esta vez lo logró evitar con un poderoso golpe, contrarrestando el de su rival, pero todos los demás caballeros sacros habían caído al suelo, varios de ellos sangrando. ¡Chicos! ¡Demonios! No podemos caer ahora que no están los pecados. No podemos perder el reino porque ellos estén ausentes, diría Hilsunder atacando con un potente ataque, pero no sería para nada eficaz en contra del usuario del poder de Esparda, mismo que tomaría al guerrero del rayo del cuello, haciéndolo impactar con gran fuerza contra el suelo. Es divertido ver cómo la estúpida humanidad se cree en la máxima parte de la cadena alimenticia, pero yo ya lo superé, enteré a la humanidad, ahora soy un demonio, el mismo que acabará sin ninguna duda con todos ustedes, inútiles humanos. Decía el padre de Lady con un tono de soberbia notorio, pero lo que no sabía es que aquello era una trampa, pues Hilsunder lo agarraría rápidamente, logrando sostenerlo por unos segundos. Esto haría que Hauser, uno de los caballeros sacros más poderosos, aseste un gran ataque que impactaría a ambos, pues el caballero del rayo estaba seguro de poder resistir el ataque de su compañero, y pensó que quizás bastaría para acabar con su rival. Bien, ha sido arriesgado, pero ¡es suficiente!, diría el luchador de usuario de la electricidad levantándose demasiado herido debido al ataque de su compañero, pero él mismo señalaría atrás de él. El mismo compañero estaría mostrándole algo. Arkham se regeneró del poco daño que había recibido en el brazo, pues el ataque había sido prácticamente nulo. Aquel ataque había sido más problemático para el propio artífice de la estrategia al recibir más daños que su propio enemigo. ¡Es tan poderoso como Henriksen con el poder demoníaco! ¡Demonios!, dijo Hauser observando lo peligroso que resultaba su rival, pero para suerte, ambos tres nuevos caballeros sacros llegarían a la batalla. Dreyfus, Griamor y Henriksen se presentaron en aquella contienda, situándose del lado de Hilsunder y Hauser, pues eran los únicos que no habían sido asesinados hasta el momento por su enemigo. No puede ser, todos ellos. ¿Esto lo causaste tú?, preguntaría Dreyfus señalando a Arkham, del cual no recibió algún tipo de respuesta. Dreyfus, cálmate, no podemos atacar sin más, tenemos que planear nuestra ofensiva. Decía Henriksen, quien era prácticamente la voz de la razón en dichos momentos, y sin ninguna duda tenía razón, atacar sin más sería directamente acabar con ellos mismos. Lo sé, pero esto... decía Dreyfus en un tono de resignación, pues recordó que tan poderoso podía ser el enemigo que tenían enfrente, y para nada le hacía gracia el aún no tener un tipo de plan para este tipo de batalla. Espero que ya hayan dicho sus últimas palabras. Mencionaban a Arkham usando su teletransporte para aparecer en medio de los 5 contrincantes y mandarlos a volar sin ningún tipo de piedad. Pues, por suerte, esta vez todos esperaban dicho movimiento, así que lo lograron evitar aunque con gran dificultad. Ya lo tengo, por favor, inmovilícenlo.
Dijo Henriksen. Si bien era algo difícil, tampoco era imposible, haciendo que todos comenzaran a usar ataques alrededor de Arkham. Pero este podía evitarlo sin ningún problema, o así era hasta que, al teletransportarse delante de Dreyfus, este usó la magia ligada por el miembro de los 10 mandamientos Fraudin, volviéndose gigante para agarrar con su mano al oponente a aquella pelea, mismo que se liberaría fácilmente teletransportándose. Pero esto era parte del plan de Dreyfus y Henriksen, pues se teletransportaría hacia el líder enemigo, es decir, el propio Henriksen, quien usaría una de sus más poderosas habilidades. ¡Purge!, dijo en voz alta usando una gran magia mientras con una herida en el costado recibida por el golpe caía al suelo, pero a la par logró desestabilizar el gran poder demoníaco de Arkham. «¡Esta es nuestra oportunidad!», dijo sin dudar Gilsunder cuando a la par aparecía Jericho para ayudarles, a la par que la mejor amiga de la misma. Así todos lanzaron una gran cantidad de ataques mientras asistían los del propio Arkham, que al perder movilidad y su teletransporte se volvió un ser inestable. Todos los ataques interactuaban con él, incluso los rayos de Gilsander y demás. Pese a todo, su regeneración le hacía curarse, por lo que el combate no estaba para nada decidido, al menos no hasta que Henriksen se levantó y decidió, pese a su cuerpo dañado, ir de frente contra su rival. ¡Purge!, dijo haciendo nuevamente esta técnica, logrando separar al humano que era Arkham de sus poderes demoníacos, al menos los ligados por la espada llamada Force Edge, haciendo que Henriksen cayera al suelo casi muerto, pero a la par que Arkham perdiera la mayoría de sus poderes, así Gilsunder pudiéndolo aniquilar con un rayo. ¡Lo logramos!, dijo Hauser en voz baja. Sin duda habían salvado a Lyonés, pero la mayoría de caballeros sacros habían muerto, y de los 7 que quedaban vivos, varios como Dreyfus, el mismo Gilsunder o Henriksen tenían heridas mortales, por ende no era seguro que sobrevivieran. Al menos ese lugar ahora estaba a salvo. Britannia había sido salvada por los poderosos caballeros sacros. Pero, mientras esto estaba pasando en Lyonés, ¿qué sucedía en otros lugares? Pues devorar a todos en esta ciudad sin duda ha sido una gran idea. Además, con tanta carne tendremos para suministrarnos en estos tiempos de crisis. Decía un ser humanoide en parte similar a un humano, obviamente, pero a la par muy distinto a uno. De hecho, más alto y más fuerte, además de tener un aspecto que al contrario de los mismos, era bastante amenazante. Al decir sus palabras señaló un pueblo lleno de muertos y sangre, una gran cantidad de humanos degollados. Todo esto estaba pasando por su culpa, pero en un mero instante algo llamaría su atención. Una flecha le atacó. Si bien la logró evitar, le costó un poco pues estaba distraído, lo que obligó al conde Lewis, el monstruo que había logrado destruir aquella ciudad, observar quién habría podido hacer eso, lanzar una flecha. Vaya, fuiste capaz de vencer a todos los que vinieron conmigo entonces, mencionaba hablando nuevamente el duque Lewis, observando a su alrededor, pues el sonido de los pasos pudo diferenciar que quien disparaba la flecha desde diversos ángulos era una única persona. No comprendo. Comprendo que no quieres presentarte. Pero, ¿y si te obligo?, dijo nuevamente el cazador de humanos tomando una flecha de las que le habían lanzado a él, tomándola y lanzándola en la dirección de quien no paraba de lanzarle las mismas. Pero, aunque con dificultad, este también las podía esquivar, pudiendo verse la sombra de una persona de gran tamaño con una espada que incluso para él resultaba grande. Ese humano era el poderoso cazador de los demonios Guts, quien esta vez estaba embarcándose en una nueva lucha de proporciones inimaginables. «Las bestias como tú siempre caen ante mí», diría Guts buscando provocar a su rival, pues al ver que no podía mantenerse al 100% oculto, su mejor opción ahora mismo era mantener una distancia prudencial con él mismo mientras lo provoca, esperando a que quizás haga un ataque frontal para usar alguna estratagema con aquel oponente. ¡Ja! Eres divertido, muchacho, pero los cazadores de bestias son los que sin duda acaban exterminados. De hecho, son mi comida favorita. Mencionaba el conde mientras tomaba una roca de aproximadamente 1 metro para lanzarla a Guts. Pero lo que sin duda no esperaba es que el sonido de la roca siendo partida en dos y cayendo por ende en 2 mitades fuera escuchado por él, comprobando que su enemigo pese a ser humano poseía la capacidad incluso de perforar rocas gigantes. «Es imposible, ese poder no lo debería de tener un mero humano», dijo el asesino de Homo sapiens con un tono de sorpresa en su voz. «¿Acaso eso te da miedo, anciano?», preguntaba en un tono sarcástico e intimidatorio el asesino de entes demoníacos llamado Guts. Pero no esperaba la respuesta de su rival. «Al contrario, es mejor, que comience una verdadera cacería». El ser con aspecto distinto a los humanos comenzaba a sonreír para atacar con un gran poder y velocidad al instante acercándose a Guts, sin dudar ni un solo momento, obligando al mismo a retroceder para no ser impactado por culpa de su rival. «¿Ah? ¿Qué demonios es esto?», dijo Lewis en un tono molesto al darse cuenta de que había caído en una trampa. El ruido de los pasos que hacía Guts no eran por su torpeza, eran para ocultar junto al tamaño de su gran cuerpo que había colocado diversas redes, de tal forma que lograron atrapar en la mano de su enemigo. Aunque esto no sería por problema al Lewis ser capaz de librarse de esto, aunque Guts ya había tenido esto en cuenta, por lo que tenía preparado su cañón
de mano para usarlo antes de que Lewis se liberara completamente, mandando a volar al mismo, haciéndolo impactar contra la pared de una casa destruyendo la misma. «Demonios, eso sí fue duro», dijo Lewis yendo a levantarse, pero su ropa, incluyendo su capa, eran clavadas al suelo por flechas, que si bien no le impedía levantarse, sí le ralentizaba lo suficiente como para que Guts pudiera darle un espadazo en el brazo, rebanándole el mismo, y seguidamente para embestirlo, usando el poder de su gran armadura para tirarlo al suelo, pues logró desequilibrarlo anteriormente. «Caíste», dijo Lewis mientras era realmente dañado, pero todo era parte de su plan, pues esto era algo que usó para poder aprovechar la velocidad de Guts abalanzándose hacia él a la par que usaba su velocidad. Al Guts estar recubierto por una armadura especial no la podría atravesar sin más, así que aprovechando la masa por aceleración de Guts y su propia velocidad al golpear, logró atravesar a este. Pero de todas formas, Lewis dejaba de poder sostenerse de pie cayendo al suelo, mientras Guts era levemente atravesado en el estómago. «Touch, demonios», decía Guts mientras se pensaba que Lewis era un gran guerrero, pero que eso no le vencería. Por ende, Lewis se sorprendería al ver cómo Guts comenzaba a regenerarse. No a regenerarse, más bien a coagular su sangre hasta curarse la herida del estómago, para después levantarse y volver a crear rápidamente una explosión, esta vez derribando nuevamente a Lewis. Esto gracias a su brazo robótico. «Joder», dijo Lewis, pero no lo dijo por desesperación, sino por una emoción que nunca antes había sentido, volviendo a levantarse a la par que su oponente, aunque pese a sus respectivas generaciones ambos estaban bastante cansados. «Todo se decidirá ahora. Un ataque», dijo Guts en un tono bastante serio. «Un ataque final, me parece buena idea, acabemos con esto», respondió Lewis, quien pese a todo tiene un gran sentido del honor, pese a no ser un humano, pues es alguien bastante honorable. Esto causó un choque entre ambos que acabaría «No, espera». En el último segundo, Guts no golpeó con su espada. Él tiró su propio brazo mecánico y le lanzó una flecha mientras retrocedía, haciéndolo estallar, creando una explosión con la suficiente pólvora para dejar a Lewis en el suelo, por lo que, por mucho que Guts sea humano, carece de cualquier tipo de honor ante una situación tan urgente, mientras que Lewis por otro lado no. Eso hizo que Lewis cayera en una ingenuidad que le pareció algo honorable, haciendo que este cayera al suelo bastante herido pese a su gran inteligencia y poder, para que después Guts lo rematara clavando su espada en la cabeza, así acabando con él, hasta ir yendo a refugiarse, hasta que unas personas apareciendo delante suya. Bueno, espero que les haya gustado, que le den like, que os suscribáis. Esto ha sido todo por esta parte y hasta otra. ¡Chao!